El día de hoy sea grandemente bendecido, sea bienvenido a la casa del Señor. Bendecimos a todos los que nos honran con su visita, a todos los que están siendo ya parte hace algún tiempo. Las personas que nos están visitando con frecuencia, sean bienvenidos. Esta es la casa del Señor. Este no es otro lugar que el lugar donde usted se encuentra cara a cara con la palabra, donde Dios le habla directamente sin eufemismos, le habla directamente a su corazón, le habla directamente a lo que usted necesita y usted tiene que hacer los ajustes de aquellas cosas que Dios le comienza a revelar. El día de hoy quisiera hablar un tema que hace un tiempo atrás toqué y quisiera tocarlo nuevamente porque entiendo que estamos haciendo algunos repasos con respecto, este no es un repaso, es una exhortación con algunos tópicos diferentes de lo que necesitamos, entender a aquello a lo cual Dios nos ha llamado en este tiempo. Mire, nosotros la iglesia del Señor, en la concepción divina, la iglesia del Señor es eterna, ¿no? Siempre estuvo en el corazón de Dios. Que nosotros no lo hayamos descubierto es otra cosa. La iglesia no nació en Pentecostés, Dios la dio a luz en Pentecostés, que es diferente, pero ya la iglesia existía en el corazón de Dios. Usted ya era parte, usted era un depositario de lo que Dios iba a hacer con respecto a la iglesia, ¿no? Entonces, yo el día de hoy quisiera apelar a toda la responsabilidad que a nosotros nos cabe de ser hijo de Dios y del ser hijo de Dios. ¿Y qué implica esto? Si bien es cierto, yo hoy día quiero hablar acerca de la naturaleza divina, pareciera ser que cuando uno habla de la naturaleza divina, está hablando de ciertos tópicos que parecen inalcanzables para nosotros. Cuando nosotros miramos la naturaleza divina como algo que nosotros lo podemos lograr alcanzar, eso es imposible, tú no lo puedes lograr. Es imposible. Si tú me dices, ¿cómo puedo llegar? No, si tú te haces esa pregunta, tú no tienes que hacerte esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios me hizo y para qué Dios me hizo participante de su naturaleza divina? No es algo que tú has alcanzado, es algo que Dios te concedió libremente. Entonces, cuando nosotros vamos recibiendo claridad acerca de esto, el apóstol Pedro nos habla, ¿cierto? En la segunda epístola, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, vamos a leer allí. ¿Por qué Dios quisiera hablarnos acerca de la naturaleza divina? Mire, hay personas que definitivamente están en la iglesia y no quieren cambiar. No quieren cambiar porque creen que ellos tienen que hacer el esfuerzo de cambiar. Y si bien es cierto, usted tiene que hacer un trabajo detrás de todo lo que Dios ya ha hecho por usted, pero usted no podría hacer ningún cambio en su vida si Dios no estuviera en usted. O sea, usted sin Cristo no puede hacer nada. Usted va a ser un desastre. Yo voy a ser un desastre sin Cristo. Entonces, es muy fácil ver a una persona cuando no tiene a Cristo. Su vida está rodeada de desastre. ¿O no? Dígame, porque mi vida era una vida rodeada de desastres, de imprecisiones, de indecisiones, de decisiones desacertadas, siempre apostando a lo mejor, nunca haciendo lo que se debía, siempre partidista con el corazón. Y entonces una persona que no tiene a Cristo no tiene cómo ser guiada, no tiene cómo ser dirigida, no tiene cómo ser instruida, no tiene cómo ser precisada. Por eso Cristo es el que nos lleva a la participación de la naturaleza divina. La naturaleza divina no viene a usted por un acto suyo, viene por el poder de la manifestación del Espíritu de Dios sobre su vida. Y esto es algo que le compete directamente a Dios, pero lo que usted tiene que hacer de ahí en más, esa es la gran tarea que nos convoca. Por eso estamos aquí. Usted sabe que hay personas que dicen, ¿por qué esta gente se reúne todos los días y está horas y horas aprendiendo?
Amado, nosotros nos estamos preparando para la eternidad. Usted no se está preparando para ir a dar un paseo al cielo. Usted se está preparando para estar eternamente con Él. Usted sabe cuánto tiempo invierte. Por ser uno de mis hijos hace unos días atrás me decía, papi, quiero hacer un posgrado. No era un posgrado, era un... Sí, un posgrado parece que me dijo, sí. Y varios de ellos me han dicho, ¿no? Y yo veo que ellos se preparan porque quieren con más excelencia llevar a cabo sus labores y sus asignaciones terrenales. Todos queremos hacerlo bien. Nosotros los cristianos tenemos una medida. Nuestros hijos deben prepararse no para ganar dinero, deben prepararse como hacen su labor en medio de este mundo de la forma más precisa y exacta donde Cristo pueda ser visto en ti. Entonces, mientras más preparación tú tienes académicamente, obviamente tú vas a llegar a lugares más relevantes, vas a alcanzar personas más relevantes, pero el objetivo va a ser siempre uno, que la causa eterna sea expresada a través de ti. Amén. Por eso nosotros debemos instruir a nuestros hijos que toda profesión que ellos tomen y adopten tenga el ingrediente de que esto me va a permitir, esta preparación me va a permitir llegar a lugares y a personas que con una preparación menor estoy impedido de llegar a ellos. Amén. Entonces, usted puede tomar fácilmente el ejemplo de Daniel, ¿no? ¿Usted cree que Daniel llegó delante de Nabucodonosor porque era bonito? Lea el primer capítulo de Daniel. Él llegó porque era un hombre, primeramente, sabio, entendido, en conocimiento. Era un joven acabado en preparación. Y en medio de todo eso, dice que era buen mozo. Porque los hijos de Dios son buen mozos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si Cristo está en usted, hermano, usted es buen mozo. Usted es atractivo por Cristo, no por usted. Cristo nos hace atractivo aún dentro de nuestra precaria performance, ¿no? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, amén. Así que, mira el que está a su lado y dígale, yo con Cristo en verdad te veo glorioso. Vamos, sí. Entonces, el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a leer hasta ahí. Todas las cosas que usted tiene pertenecen a Dios. Todo lo que usted es pertenece a Él. Amén. Así que si usted tiene algo, la procedencia es divina. Y como decía mi esposa hace un momento atrás, si lo que tenemos tiene procedencia divina, entonces el origen de tu vida y de mi vida tiene orígenes divinos y celestiales. Aunque tú mirando hacia el lado tú puedas ver lo increíble, esto es así, ¿no? Míralo con fe, míralo con la seguridad de que así es. Entonces, es bueno hacer este alcance porque Dios a nosotros nos quiere hacer participantes de su naturaleza divina. Durante toda esta semana estuve meditando en esto, porque a veces hay una mala comprensión, se asimila en forma errónea el hecho de que Dios nos haya dado y nos haya hecho participantes de su naturaleza divina. La ley en el antiguo pacto, por medio de ella no pudimos ser justificados. Pero ella, la ley, sus lineamientos, instrucciones, mandatos y todo aquello que la ley es, contiene todos los consejos para que tú seas perfeccionado.
Amén. La ley no te pudo justificar, pero sí la ley perfecciona. Entonces, este texto de Pedro tiene, este capítulo de Pedro, estos cortos 3 capítulos, estos 3 versos, tiene palabras que son claves para que nosotros entendamos por qué Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Mire, si tú haces un análisis, Dios dio la ley, Adán perdió su naturaleza divina, perdió la gloria que lo rodeaba, la concepción en cómo él fue hecho, perdió aquello, salió del ambiente divino de Dios, salió de Edén, salió del lugar de la provisión, del sustento, de la abundancia, salió del lugar de la protección, Edén, ese lugar de deleite, ese lugar donde nadie quiere salir, ¿no? Usted se ha dado cuenta de esas personas que de pronto están en un lugar y dicen, oye, estuve en el Edén. Usted en verdad puede encontrar lugares muy bonitos, pero no hay lugar comparado con Edén. Un lugar donde no hace falta nada. La pregunta es, ¿cómo es que en un lugar como Edén alguien quiso algo diferente a lo que Dios le había dado? Es una pregunta que usted tiene que hacerse. Todos los días de su vida usted tiene que hacer esa pregunta. ¿Por qué Adán quiso algo diferente a lo que Dios le había dado si Edén era un lugar tan pleno, tan lleno, con tanta satisfacción? Entonces, ellos perdieron esta gloria. Entonces, cuando Dios dice que Él nos quiere hacer participantes de su naturaleza divina, a ti te está trayendo nuevamente al lugar de donde Adán, y por su causa, tú estás fuera de ese ambiente. Porque en Edén, en el lugar de deleite, donde está el árbol de la vida, donde tú puedes comer día tras día el árbol de la vida y comer sin saciarte, porque es un hambre continua de Cristo, como nos sucede hoy. La diferencia hoy es que el nuevo pacto nos ha dado mejores, mayores promesas que el antiguo pacto. El antiguo pacto te dio los lineamientos, pero a ti te faltaba el ingrediente principal dentro de ti, que era Cristo, para poder cumplir esa ley. Y como Cristo no estaba dentro aún, Cristo no había venido, no había expiado nuestros errores, no podíamos cumplir esta ley. Entonces, el apóstol Pedro hace esta alusión. Y mire, y si Pedro lo dice, recuerde usted que Pedro era el apóstol enviado a los judíos. Por lo tanto, él sabía muy bien de lo que hablaba. Pedro sabía lo que estaba explicándole a su nación, aunque las cartas están también dadas para nosotros. Pedro sabía lo que estaba intentando decir. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios nos puede hacer participantes de su naturaleza divina? Porque lo primero que se nos viene a la mente, ¿cómo si yo soy tan humano en mi accionar? Yo tengo tantos errores. Ahí tienes la respuesta. Por eso Dios quiere hacerte participante de su naturaleza divina. Por el caos y el desastre que muchas veces nosotros hemos cargado por años. Y la única forma de desmarcarnos de ese caos, de ese desastre, de esas imprecisiones, es que la naturaleza divina actúe en nosotros. Amén. Entonces, pero esto va más allá de ti. Porque también va más allá de ti. ¿Por qué? Porque esto va a todo el entorno que a ti te rodea. Tú sabes que por causa de que tú no poseías la naturaleza divina, los desastres que habían a tu alrededor eran por causa de eso. Pero el orden que va a haber a tu alrededor va a ser por causa de lo mismo, de que la naturaleza divina va a estar expresándote a través de ti. Amén. Entonces, sin Él nosotros somos un caos en nuestras decisiones. Pero con Él todo lo hacemos bajo la certidumbre y la seguridad de lo que significa poseer la naturaleza divina. Entonces, entro en el tema. Aquí hay palabras que son clave y voy a pasarlas muy rápido porque ya las hemos revisado, pero las voy a revisar para aquellos que a lo mejor en algún momento no estuvieron. Porque aquí hay una palabra que es vital para que tú entiendas por qué Dios nos quiere hacer participantes de su naturaleza divina y qué implica esto. El apóstol dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cierto? Nos han sido dadas por su divino poder. Lo que a ti te fue dado por su divino poder.
Tú no podías adquirir esto sin una intervención divina. La intervención divina en esto era vital. Por eso hay personas, amados, y en esto quiero detenerme 2 segundos. Hay personas que por causa de la religión han salido más defraudados que realizados de la fe. ¿Por qué? Porque les enseñaron religiosamente a buscar a Dios y no le enseñaron revelacionalmente conocer a Dios. Amén. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante, y esta palabra es clave aquí, mediante el conocimiento. Y la palabra conocimiento, esta palabra es la palabra epignosis. Ya hemos hablado de esta palabra, pero le voy a hacer una repasada para que entienda qué significa epignosis, ¿no? Epignosis significa reconocimiento, significa pleno discernimiento, reconocimiento, significa ciencia, significa conocer o estar al tanto, tener conocimiento. Entonces, esta palabra tiene 2 composiciones. Epignosis. Es una composición de 2 palabras, ¿no? Entonces, gnosis, ¿cierto? La palabra epic es el conjunto de saberes obtenidos por experiencia o estudios hechos, los cuales quedan grabados en la memoria, libros u otros medios de recopilación. Ese es epic. Gnosis, la palabra completa epignosis, significa que es el conocimiento total. Mire la diferencia al otro. Es el conocimiento total, discernimiento, conocimiento, reconocimiento pleno, más allá del conocimiento. O sea, aquí tú tienes una plena certeza, tú posees toda la información de la persona que te está dando ese entendimiento. Entonces, como Dios a nosotros dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, para que tú puedas llevar adelante bien esto, para que tú puedas entender esto, tú necesitas saber que te acercaste al Dios eterno, al Dios que es antes de ti y que será después de ti, aquel que te encapsula en su eternidad. Cuando la palabra de Dios usa esta frase, conocimiento, está hablando de que tú tienes plena certidumbre a quien tú estás sirviendo. No hay duda. Entonces, ¿cuál es la problemática del por qué nosotros vivimos en tanta ambigüedad y cometemos tantos errores en la vida? Es porque no tenemos epignosis. No conocemos en plenitud a aquel que nos ha llamado a representarle. Se usa la palabra que él dice que él nos llamó por su, dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 palabras excelentes, doxa, gloria, ¿no? Que significa glorioso, honroso y honra hacia la persona que se está extendiendo esta gloria. Y por último, en último análisis, significa que la persona que te está llamando te está concediendo de su reputación. O sea, Él está poniendo en tus manos la confianza de quién es Él. Entonces, Él tiene, amado, Él tiene pleno conocimiento a quién está llamando. Él sabe lo débil, lo vulnerable, lo desbalanceado que cada uno de nosotros somos. Él lo sabe muy bien. Pero Él te está llamando por su gloria y excelencia, no por lo que tú eres, por lo que Él es. Entonces, por lo que Él es, tú vas a llegar a ser lo que Él desea que tú seas. Amén. Así que esto descansa en su poder, esto descansa en su gloria. Entonces quiero llevarte por medio de esto a cómo Dios nos lleva por estos caminos que son asombrosos, que son expectantes. Porque la naturaleza divina va a ser desafiada en ti. Tú vas a ser desafiado a volver a Adán,
y a salir de Cristo. Amén. Entonces está la palabra gloria. Está la palabra excelencia, que es la palabra doqueo, de la raíz doco. Yo creo que a lo mejor de ahí sacaron el nombre de este alimento para los caninos, ¿no? Es la misma palabra. Doqueo, de una raíz doco. Y significa pensar, y por implicación significa parecer, imaginar, parecer bien, considerar, pensar, tener. Entonces, todo esto a nosotros nos enseña ¿qué? Todo esto nos enseña ¿qué? Que Dios ha pensado en darnos su naturaleza divina y Él sabe quién eres tú y quién soy yo. Amén. Así que de eso tú no te preocupes, no te desesperes porque de pronto tú dices, pero yo soy tan así. Eso no es nada nuevo, ¿no? Yo de pronto cuando me miro en los desafíos de Dios, yo digo, Señor, ¿por qué tú pones esta confianza en mí? ¿No se ha dado cuenta usted que de pronto cuando Dios pone algo en sus manos y uno dice, Señor, ¿por qué tú confías esto en mí? Tú tienes confianza, Dios tiene confianza en ti. Porque Él tiene confianza en la obra que hizo en su Hijo Cristo. Y desde esa plataforma, Dios está seguro de lo que está haciendo. Amén. Está la palabra excelencia, ¿cierto? Que dijimos recién. Está la palabra megas. Cuando Él dice, nos ha dado grandísimas, ahí Él usa la palabra megas, ¿cierto? Que está hablando de algo enorme, fuerte, grande, abundante. Entonces lo que Dios tiene para nosotros no es pequeño, amado. Por eso quiero hacer énfasis en esto. ¿Para qué? Porque tú no sabes los desafíos a los cuales Dios a ti te va a llevar. Tú no sabes dónde Dios quiere incluirte en medio de su plan eterno. Dónde Dios te va a desarrollar, tú no lo sabes. Entonces, es bueno saber esto. Entonces, estas 5 palabras que di son palabras claves aquí, ¿no? Está la palabra excelencia, gloria. ¿Por qué Dios entonces, por medio de Pablo, consuma esto? Y él dice, Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Él ya lo decidió. No es algo por deliberar, no es algo que tengamos que pensar. ¿Será que Dios me pueda dar lo que Él es? No, ya lo dio. Él ya lo hizo. Eso ya es un hecho consumado. La santidad de Dios y su gloria ya es un hecho consumado para ti. Entonces, ¿qué significa entonces este hecho consumado de ser participante de su naturaleza divina, ¿no? Recuerda tú que Dios esto lo venía anunciando hacía mucho tiempo. Y en Jeremías capítulo 31, 33, para ir mostrando cómo Dios ya venía aventurando esto, ya Él venía hablando acerca de lo que nos iba a compartir. Porque la única forma en que la ley de Dios pudiera ser llevada en exacta representación como Cristo lo hizo, es que esa ley fuera plasmada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces la ley, recuerde usted que la ley fue dictada, la ley fue expresada, Moisés la arengó a todo el pueblo, pero una cosa es escucharla y otra cosa es que la introduzcan dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que dice Jeremías? Jeremías dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? Después de que Cristo vino, murió, resucitó y subió a los cielos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, cuando estos lineamientos están dentro de ti, tú posees toda la información para guiarte desde adentro, no desde afuera. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17, nos recuerda este mismo hecho y confirma lo que Dios estaba haciendo y estaba configurando en nosotros. Y el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 10, porque yo entiendo que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, no cabe la forma literaria, las palabras y el nivel de revelación que contiene este escrito. No hay otra persona, los grandes eruditos confían y creen de que es Pablo. Entonces, por eso yo digo Pablo, lo que dice Pablo en Hebreos.
Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles días? Después de que Cristo vino, entonces sucedió todo esto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Entonces, esta palabra le da un énfasis diferente. Y nunca más me acordaré. ¿Por qué? Porque la ley que no te podía legislar por fuera, ahora está dentro de ti. Entonces tus acciones hoy, todas las acciones no son expresadas desde el conocimiento externo, sino de la epignosis, de lo que tú has conocido de Cristo, del que está dentro de ti. ¿Amén? Dígame si no es glorioso eso. Claro, porque ya no vamos a ser personas infructuosas. Por eso Cristo vino a morar en nosotros. Por eso Él vino a meterse dentro de nuestra vida. Él vino a hacer su morada, su casa. Él vino a hacer de nosotros, su lugar de habitación. Entonces, ¿qué es lo que entonces, qué es lo que Dios quiere hacer entonces por medio de esto? ¿No? Esto es un hecho y una verdad presente hoy. ¿No? La naturaleza divina tiene un solo objetivo que es uno de los más grandes. Que tú seas el lugar desde donde Dios se puede expresar. Que Dios te comparta su naturaleza. Él, como no puede expresarse, y escucha bien esta frase, como Dios no puede expresarse de ningún lugar donde su naturaleza no esté, entonces para Dios expresarse a través de ti, ¿qué tiene que hacer Él? Vertir su naturaleza en ti para que Él pueda mostrarse a través de ti. Amén. Entonces, amado, mire qué glorioso es esto. Nosotros entendemos ahora la obra de Cristo, ¿por qué? Porque Él tiene que poner en nuestro corazón y en nuestra mente sus leyes. Porque Cristo vivió la vida y expresó su vida desde esa plataforma. La Biblia dice que la ley de Dios es santa. Lo dice Romanos. El apóstol Pablo dice, la ley es santa. Por lo tanto, todo lugar donde hay santidad, esa es una plataforma para Dios. Amén. Entonces, ahora, recuerde esto. Que esto es un hecho presente. Es una verdad presente. ¿No? La naturaleza divina está al alcance de todo aquel que requiera salir de los estándares contemporáneos de esta vida para rendirse a los lineamientos y a los protocolos del cielo. La naturaleza divina a ti te permite guiarte desde su constitución, desde lo que Dios originalmente siempre quiso que el hombre se guiara. No bajo los estándares de este tiempo, no sobre los estándares de esta tierra. Dios al darnos su vida, ¿cierto? Nos dio la responsabilidad de todo aquello que lo caracteriza y lo manifiesta. Tú no puedes, yo no puedo manifestar a Dios si no tengo su vida. ¿Te has dado cuenta que nosotros tenemos este lenguaje? Esta persona tiene una vida muy desordenada. Vida. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Nosotros sin Dios somos personas en desorden. Entonces Dios, para mostrar el orden, para poder Dios mostrar el orden cósmico de su naturaleza, lo que Dios tiene en orden en todo el cosmos, Dios necesita gestionar dentro de ti que su presencia, y Dios tiene que asegurarse de que esté allí su presencia para que tú seas una vitrina desde donde Dios pueda ser visto al mundo, y el mundo cuando te mire, no te ve a ti, lo ve a Él. ¿Es imposible esto? La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Eso es posible. Así que yo te voy a pedir un ejercicio ahora. Mira a la persona que está a tu lado y dile, esto es posible. No sé, hay algunos como que lo dijeron con duda, así como que vi, esto es posible. ¿Alguien escuché ahí, esto es posible? Dios mío, si me tardo años en esto. Entonces, ¿qué es un hecho?
que es un hecho y una verdad presente, lo es, amado. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, y eso ya es un hecho. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios para poder manifestar su vida, para poder manifestar su naturaleza, lo primero tiene que darnos es su vida? Por eso el texto comienza, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Esos son dos ambientes donde Dios se mueve. Vida, la vida de Dios, y la piedad, que es uno de los ingredientes de su naturaleza más difíciles para nosotros de ejercer sobre la tierra. Porque la piedad es un misterio, el misterio de la piedad. Entonces, hablar de aquello, amado, es muy profundo, no es el tema hoy. Entonces, lo primero que Dios nos da entonces, ¿qué es lo que es? Su vida. Si tú no tienes su vida, tú no puedes comprender. Mira, si tú no tienes su vida, tú no puedes comprender a la gente. Tú para poder comprender a la gente necesitas tener su vida. Tú no puedes comprender a la gente desde la plataforma, desde tu conocimiento de la vida. Tú tienes que comprender a la gente desde la plataforma de la vida de Dios. Amado, ninguno de nosotros hubiera muerto por nadie, y menos por el malvado ni por el perverso. Jamás lo hubiera hecho uno eso, nunca. Nunca uno se hubiera tirado al agua por alguien que no lo merecía. Dios envió a su Hijo por todos nosotros que no merecíamos nada, absolutamente nada. Entonces, para poder entender estas cosas, para poder representar a Dios, tú necesitas tener su naturaleza divina. ¿Para qué? No para andar con alitas, ¿sí? Que te vean como un ángel, no. Para que tú actúes como Cristo cuando Él anduvo en la tierra, haciéndole tanto bien a la gente. Entonces, y usted sabe que para la palabra vida, ¿cierto? La palabra vida ahí se usa la palabra zoe. Y usted sabe que hay tres tipos de vida. La vida zoe, la vida suke. ¿Y cuál es la otra? Bios. La bios es aquella que es concebida por la materia. La suke es aquella que se guía por lo almático, por lo emocional, por lo sentimental. Pero la zoe es la vida de Dios. Es esa vida que te llena de comprensión aún hasta para el más perverso. Esa es la vida de Dios. Por eso, amado, la mayoría de nosotros siempre somos gobernados. ¿Por cuál vida? Por la vida suke. Todo lo hacemos emocionalmente. Yo sentí, yo siento hacer esto, yo siento. Nosotros no hacemos las cosas por sentir. Nosotros hacemos las cosas por convicción de la vida de Dios en nosotros. Y eso hace una gran diferencia. Eso, desde la vida de Dios, tú te proyectas al mundo sin frustraciones. Por ejemplo, cuando tú de pronto le haces bien a alguien y esa persona te pagó mal y tú dices, esta persona no se merece que yo la ayude. Suke. Lo hiciste con la vida suke. Pero cuando tú le haces bien a alguien y esa persona te falla una y otra vez, la vida zoe de Dios tiene que ser impresa. ¿Para qué? Para que tú entiendas que esa persona, la única vida que necesita recibir es la vida zoe de Dios, que es la única que lo puede mover a la transformación. No es que nosotros, amados, nos rendimos al Señor porque Él una y otra vez nos amó. Cada vez que nosotros cometimos un error, vinimos como Magdalena a llorar delante de Él y dijimos, Señor, nunca más, ahora sí, nunca más, nunca más. El suke, nunca más. Amado, es mejor que tú hagas una oración con convicción y no con lágrimas. Con lágrimas tienes que hacerlo, ¿por qué? Porque te tiene que doler el error. Pero los compromisos no se hacen con lágrimas, porque las lágrimas normalmente son manipuladoras. Normalmente, no estoy diciendo que siempre es así, pero normalmente es así. Entonces, la vida zoe, y la vida zoe significa vida como la que tiene Dios. Esa vida es como la que tiene Dios. Aquello que el Padre tiene en sí mismo y que le dio al Hijo encarnado que tuviera para que le representara en su voluntad y no en la de Él. Porque aún Cristo, siendo Dios, no pudo hacer su voluntad. Siendo Dios, no pudo hacer su voluntad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Compartirle su vida siendo hombre, para que se negara a su voluntad e hiciera la voluntad de su Padre. Amén. Entonces, y lo segundo es la palabra piedad. Voy a pasar rápido en esto porque quiero entrar en otras cosas. Entonces, lo segundo es piedad.
Y la piedad es la palabra Eusebia, ¿no? Ahora entiendo por qué a algunos hombres le pusieron Eusebio. La palabra Eusebia significa piedad y significa específicamente, mire lo que significa. Piedad significa específicamente, significa esquema. Esquema del Evangelio. O sea, es el gráfico, el plano, el cuadro, la plataforma, el ambiente desde donde tú te desarrollas en Dios. Por eso la Biblia la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener una vida piadosa. ¿Por qué? Porque todo se tiene que hacer. Cuando Dios te está diciendo, ten una vida piadosa, te está diciendo, todo tu accionar tiene que estar sujeto al Evangelio, que es la manifestación de la piedad de Dios, las buenas noticias y todo el bienestar para el ser humano. Amén. Entonces, los griegos usaban Eusebia. Mire, usted sabe que los griegos eran politeístas, ¿no? Pero aún ellos tenían un alto concepto de la palabra piedad. Y la palabra piedad para los griegos, ¿cierto? Ellos usaban la palabra desde la perspectiva latina, que era pietas. Para ellos era el espíritu de devoción a la bondad, el honor, a la honestidad, al deber. O sea, la piedad, amado, la piedad a ti no te permitía ir por ningún camino que el Evangelio de Dios no te dirigiera. O sea, todo camino que no fuera confirmado por la palabra de Dios, por el Evangelio, era un camino impreciso, inexacto, donde la piedad de Dios no iba a poder ser manifiesta. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos hace participantes de su naturaleza divina? Una vez más esta palabra. ¿Cuál es la razón? Amado, ¿tú ves el mundo cómo se está conduciendo hoy? Porque están lejos de la naturaleza de Dios. Lejos. Para responder esta pregunta, debemos analizar a la luz de la palabra qué expresa su naturaleza divina o de qué se compone su naturaleza divina. Ya te di dos tópicos, ¿no? Dios primeramente nos da su vida, su piedad. Dos cosas que están ligadas a Dios, que son inseparables. Tú no puedes tener la vida de Dios y no ser piadoso. Ser participante de la naturaleza divina significa que todas las virtudes y atributos de Dios se vuelven mías. Tremendo, ¿eh? Mías, son tuyas. A través de su obra en mí, son mías. Que Dios me comparta su naturaleza divina, ¿eh? Me garantiza que están disponibles todas las cosas que otros necesitan para obtener el favor de Dios, ahora a través de ti, porque tú ya alcanzaste. Lo que tú alcanzaste lo tienen que alcanzar otros ahora entonces. Entonces Dios te comparte su naturaleza divina, porque tú no eres el fin, eres el medio. O sea, cuando Dios te da de su naturaleza divina, no es el fin en sí mismo tu persona, tú eres un medio para compartir la misma. Entonces, expresar la naturaleza divina es resorte de mis decisiones. Manifestarla es la rendición de mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, si estas están disponibles para garantizar que otros obtengan el favor de Dios a través de nuestras vidas como nosotros lo obtuvimos, ¿cuál es la clave para esto, no? Juan 6:38, Jesucristo lo dice muy bien. Y Él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pregunta entonces, si Dios a ti te comparte su naturaleza divina, ¿para qué lo que es? ¿Para andar haciendo alarde de lo que tú tienes? ¿O para expresar la voluntad de Dios donde ésta es escasa, donde ésta no se conoce? Entonces, ahora, cuando Dios te comparte su naturaleza divina, no llegues a pretender que vas a ser todopoderoso, omnisciente, ¿no? Omnipotente. Porque estas son características únicas de Él.
Pero expresar su naturaleza de carácter es lo que nos imputa el que Él nos haya hecho participantes de su naturaleza divina. Entonces, amado, los ejemplos en la palabra de Dios están regados y plasmados en muchos hechos y eventos reales, notables, donde Dios fue la expresión de los actos de los hombres y mujeres que vivieron momentos inentendibles para ellos, pero deliberados por Dios para manifestar quién era Él en dicha persona. Entonces, cuando tú ves hombres de Dios, mira, hubieron hombres de Dios en el antiguo pacto que fueron superlativos con respecto a la presencia. Eran hombres que estaban transformados. Cuando tú ves a un Elías diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy, o sea, ese hombre estaba transformado. Ese hombre ya conocía la naturaleza de Dios sin siquiera venir Cristo. Algo Dios hizo sobre él. ¿Cómo podía hacer esa declaración? O Eliseo también decía lo mismo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, había una certidumbre de que aún estando él en la tierra, la operatividad de su vida radicaba en el cielo. Entonces, la naturaleza de Dios, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos hace participantes de su naturaleza? La naturaleza de Dios, amado, se expresa en todo lo que implica el fruto del Espíritu vertido en depósitos humanos como tú y como yo. ¿Cómo Dios, esto es imposible de entender, cómo Dios confía en depósitos humanos como tú y como yo, para que los atributos de su carácter, que son bondad, piedad, mansedumbre, humildad, benignidad, templanza, longanimidad, honestidad, integridad, paciencia, dominio, fidelidad, lealtad, amor, el mayor de todos, ¿cómo fueron puestos a nuestra disposición para ser expresados y manifestados? ¿Cómo es que Dios se arriesga a eso? Amado, nosotros a veces no nos arriesgamos a prestarle plata a alguien. Imagínate, Dios nos da de su naturaleza. O sea, Dios nos da de todo lo que a Él lo representa. Si de pronto tú te complicas porque de pronto, no sé, no puedes pagar una cuenta o no te pudieron pagar o tú no puedes pagarle a alguien y uno anda todo preocupado y ¿para qué decirte cómo anda la otra persona cuando tú no puedes cumplir? Entonces imagínate nosotros que Dios nos comparta de su naturaleza. ¿Cuál es la razón sustancial? ¿Cuál es la razón sustancial? La razón sustancial es que hay mucha gente en medio de este mundo que quiere acceder a aquello, pero no tiene dónde ver esta naturaleza. Cristo ya no está en la tierra. Él se fue a los cielos. Y miren, y aún los discípulos cuando Cristo estaba con ellos, él insistentemente él les decía, me voy a ir. Y se fue. ¿Y usted sabe qué significa eso? Cuando alguien te está diciendo, me voy a ir. Y todos los discípulos relajados, todos relajados. Me voy a ir. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, aprovechen, yo estoy aquí. El Señor, su Señor y su Dios, su Padre está aquí. Me voy a ir. Y parecía que nadie escuchaba. Y llegó el momento, y cuando se fue, ¿qué sucedió? Todos arrancaron. Cada cual a sus labores. Pero ¿qué tuvo que hacer Cristo? Aparecerse. ¿Para qué? Para que ellos volvieran a entender por qué Dios les compartió a ellos, a esos 12. Porque de los tantos cientos de discípulos que tuvo, al final se quedaron 2 alrededor de él. Para que ellos fueran la vitrina, fueran el estante, el lugar desde donde Dios se iba a expresar al mundo. Entonces, amado, tú ves que esos hombres dejaron a la tierra de aquel tiempo, en el siglo I, tuvieron gobiernos patas para arriba. La iglesia, amado, fue una iglesia indestructible. Los grandes imperios, como el Imperio Romano, que intentó destruir la iglesia, fueron infructuosos. La vergüenza, porque mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Porque es indestructible. Porque la iglesia del Señor es indestructible como tal. La iglesia como cuerpo de Cristo es indestructible. ¿Por qué? Porque Cristo fue indestructible. Si Él es nuestra cabeza. Si la cabeza fue indestructible, el cuerpo también lo va a ser.
¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, así que tú no eres una... Dios no depositó su naturaleza divina. Dios no lo depositó sobre un lugar donde se va a perder aquello. Dios sabe en quién lo depositó. Por eso aquí, la atención aquí tiene que estar en ti. ¿Qué tú estás haciendo desde ese compartir? Desde ese poder que Dios a nosotros nos dio, amado, para poder ser participantes. Pero yo le agregué algo a esto, ¿no? Que Dios nos llamó a ser participantes y expositores de su naturaleza divina. Si Dios te hizo participante, te responsabiliza para ser un buen expositor de su naturaleza. Entonces, mi pregunta en esta hora es, ¿cuántas veces tú fracasaste en manifestar el carácter de Cristo? No teniendo templanza, no teniendo benignidad, no siendo humilde en algunas situaciones, no teniendo fidelidad, siendo desleal, no siendo íntegro, no teniendo paciencia. ¿Cuántas veces la naturaleza de Dios se vio confrontada por ti y por mí? Entonces, amado, cuando el apóstol le está diciendo que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, Él no va a retirar lo que ya dio, te va a pedir cuenta de lo que te concedió, de lo que nos dio. Pero no tan solamente es esto, la naturaleza divina es muy amplia. La naturaleza divina tiene espectros y alcances grandísimos. Dime tú, ¿qué hace una persona cuando tú, siendo un exponente de la comprensión de Dios, no lo eres? Amado, Dios es comprensivo, pero Él sigue siendo justo. ¿Ok? No confundamos. Dios es amor, pero te va a hacer pagar los costos de tu desobediencia. ¿Te va a perdonar? Absolutamente. Eso ni mencionarlo. Dice, pero Señor, o sea que no me va a perdonar. No, si el Señor te va a perdonar. Pero la cosecha de lo que hagas, la vas a tener que recibir y comértela de a poquitito, con una cuchara chica. Para que aprendas cuán amargo es no andar a la altura del estándar de esa vida que Dios te ha dado. Amado, dime tú, si Dios lo ha apostado todo por ti, si Dios lo ha dado todo para que tú tengas, no tan solamente el conocimiento de esto, amado, mire, cuando Dios a nosotros nos da de su naturaleza, escúchame bien esto, el pueblo de Israel, ellos vieron sus obras por fuera. Yo siempre he dicho, amado, siempre he creído que un milagro no gana a nadie. Ahí tú tienes 1,5 millones de personas en el desierto viendo milagros, proezas, cómo Dios les alimentaba. La Biblia dice que ninguno de ellos entró. De 20 años hacia arriba, ninguno entró. De 20 años hacia abajo, Dios lo hizo entrar. Entonces eso te enseña a ti que un milagro lo único que viene a confirmar que Dios es real. Pero la decisión de creer en Dios sigue siendo tuya. Amén. Entonces, la gracia de Dios es uno de sus grandes atributos. De hecho, es más, Efesios capítulo 2, verso 8 dice que nosotros somos salvos por gracia. La gracia de Dios es una parte de su naturaleza divina expresándose a través de nosotros. Es tan vital saber cargar gracia. Porque a medida que Dios nos va honrando y nos va favoreciendo, Dios pondrá personas también en nuestro camino que necesiten nuestro favor, nuestra gracia, nuestra honra. Nada de lo que Dios da exclusivamente es para nosotros, siempre tenemos que darlo. ¿Sí o no? Mateo 10:8 lo dice. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. O sea, en sí mismo, si Dios te da poder, si Dios te da gracia, si Dios te da todo lo que te da, nada es en sí mismo para ti, para alguien es. Eso es la naturaleza divina. La naturaleza divina es que todo lo que tú eres tiene que estar al servicio de alguien. Alguien tiene que salir beneficiado de esto. Y amado, este año la necesidad en nuestra región va a ser mucha. Mucha. Entonces allí la gente mirará a la iglesia. Y estos siguen cantando con cómo está el país, y cantan, van y se congregan, van y hacen esto, van al trabajo, y una y otra vez. Entonces allí es donde tiene que verse la naturaleza de Dios expresada a través de ti.
Tú sabes cómo esta gente va a mirar a la iglesia del Señor. Por eso la iglesia, amado, no tiene que ser cuestionada, porque si la iglesia es cuestionada, perdemos la reputación, la gloria y la excelencia a la cual Dios nos ha llamado a representar. Por eso, amado, nada de lo que tú haces es inocente. Eso puede contar para que el mundo no nos mire con confianza, sino con desconfianza. Usted sabe, la televisión es un lugar donde a veces llevan a algunos ministros y los llevan engañados, porque lo único que hacen es jugar con lo que Dios ha llevado para que tengamos tanto honor. Pero cuando nosotros no vamos en la dirección de Dios, los desaciertos van a ser inevitables, amado. ¿Tú crees que Dios no quiere ser mostrado en aquellos lugares? Sí, pero las personas que van a esos lugares, cualquiera sea esta, televisión, el cine, el canto, todo, cualquier arte, esas personas tienen que ir acabadas en su carácter. Saber que no van a ir a ganar dinero, aunque lo van a ganar, sino que van a representar a aquel que le dio todas esas habilidades, toda esa gracia, la gracia de Dios. Entonces, amado, gracia. Mire, yo hallé gracia en una persona que me invitaba a la iglesia, porque encontró que esa persona encontró que yo necesitaba a Cristo. Pero ahora que yo estoy aquí, yo me invierto con mi gracia en otro que necesita esta gracia. La gracia es así. La gracia en sí mismo nunca es para ti, siempre es para alguien. Nehemías, la Biblia dice, mira, Nehemías, en el capítulo 2 de Nehemías, léelo en casa, te lo voy a parafrasear. La Biblia dice que Nehemías servía al rey Artajerje, un gran emperador, un gran rey, tremendo. ¿Qué necesidad tenía Nehemías de estar preocupado de Jerusalén, amado? ¿Qué necesidad tenía? Ni una. Pero él dice que se acordó de la casa del Señor. Y la nación de la cual él venía halló gracia a sus ojos, porque él dijo, mi casa está desierta, mis parientes están destruidos. Y yo aquí, al lado de Artajerje, este hombre que gobierna, yo no tengo ningún problema, pero mi pueblo. La gracia de Dios. ¿Cuánta gente a veces, teniendo necesidades, no haya gracia a tus ojos? Y esa es una plataforma, amado. Esa es una plataforma que Dios ha puesto. Cada persona que se desilusiona de Dios por tu causa y por mi causa, vamos a tener que dar una estrecha cuenta, amado. Eso no va a ser fácil. No va a ser fácil enfrentar eso. Abigail, otra mujer más gloriosa, hemos hablado de ella. Abigail en 1 Samuel capítulo 25, léalo, una historia muy hermosa. Como Abigail, amado, como Abigail renuncia a sus intereses para que David mate a Nabal por toda su casa. Ella se niega a sí misma. David era la solución para que ella fuera una viuda y pudiera tener un buen futuro. ¿Cuántas personas, hermano, cuando tienen la posibilidad de que alguien les arregle la vida, no piensan en los demás, lo único que piensan es en ellos? La gracia siempre te hace pensar en los demás, nunca en ti. Por eso nosotros somos salvos por gracia. La naturaleza divina tiene todas estas responsabilidades. Todas estas responsabilidades tienen que ser por esto. Es más, amado, habrá alguna oportunidad en la cual Dios probará tu corazón, a ver cómo actúa en ciertos eventos. Abraham fue probado con Lot. En todos estos actos que nombré, vemos el acto de dar y recibir en la gracia. Todo esto por causa de la naturaleza divina. La naturaleza divina nos puede permitir dar o recibir. Damos y recibimos, recibimos y damos. Damos y recibimos, recibimos y damos. Hay que hablar de la justicia, amado. La naturaleza de Dios tiene intrínsecamente ligada a la justicia. ¿Qué haces tú cuando ves una injusticia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando está en nuestras manos intervenir y no intervenimos? Porque cuidamos nuestro patrimonio, porque cuidamos nuestros intereses.
La justicia es otro ingrediente en nuestra vida. Y la expresión de esta cualidad divina nos puede enemistar con todo nuestro entorno. No podemos tener la naturaleza de Dios y pasar por alto un acto de injusticia. Pero recuerda, un acto de injusticia según Dios, no según nuestros ojos, según Dios. Si tú vas a apelar a la justicia, tienes que apelar a la justicia según Dios, no según tus intereses. Un acto de injusticia sobre el cual podemos influenciar y protestar a favor de alguien. Al final del año pasado leímos Deuteronomio capítulo 16, 20, cuando el Señor nos exhortaba, la justicia seguirás. Cuando Dios te repite 2 veces, Él te está diciendo, la justicia, escucha bien, aunque esto vaya en desmedro tuyo, la justicia seguirás. No vas a permitir que nada de lo que tú tengas tenga el ingrediente de la injusticia, porque allí la naturaleza divina no avalará eso. Tú sabes, amado, ¿se acuerda la semana antepasada cuando yo hablé acerca de David, que Dios le dio a él 1 año y medio para hablar de su tema? Y cuando ya Dios vio que ya no hablaba, porque creía que estaba en su justicia, Dios le manda un profeta, ¿no? Porque él obviamente tenía un velo de injusticia. Porque cuando la palabra le revela su injusticia, él inmediatamente se humilla. Claro que sí, porque él era un hombre de justicia. ¿Pasó un mal momento? Sí. ¿Dios pasó por alto ese mal momento? No. La justicia es una virtud que inclina a mantener o administrar lo que es recto de manera equitativa, imparcial, según la norma, y la norma la marca Dios. Dios siempre marca la norma. ¿Se acuerda cuando nosotros en más de alguna oportunidad hemos dicho, yo creo que lo que es justo, no, lo que tú crees no importa aquí. Aquí lo que importa es lo que Dios cree que es justo. Siempre Dios. No nos vamos a mover por otro parámetro que el que no sea Dios. ¿Qué es lo que es justo a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que conviene a los ojos de Dios? ¿Y para qué, amado, hablar de su amor? Que en el fondo es el catalizador y el ingrediente principal en la naturaleza de Dios. Mira, todo lo que yo te he dicho, del fruto del Espíritu, todo lo piedad, todo lo que yo te he dicho, necesita estar envuelto en amor. Que es el catalizador principal, ¿no? Es el ingrediente que no puede faltar, porque es la esencia, es la plataforma poderosa que sostiene a Dios. Su naturaleza. Entonces, amado, cada vez que hacemos un énfasis en la naturaleza divina, estamos haciendo alusión a lo que nos posee, a lo que nos dirige, a lo que nos gobierna. ¿Por qué te estoy hablando de este tema, amado? Porque si a nosotros nos rige este sistema, vamos camino a la destrucción, amado. Vamos a ver una iglesia frustrada. Nosotros no podemos darnos el lujo de confiar en lo que es temporal. Este sistema es temporal, amado. La palabra de Dios es eterna. Entonces, cuando nuestros procedimientos diarios tienen que ver con este sistema que está sesgado, no de maldad, de partidismo, entonces tu vida y mi vida va a tener un momento bueno, pero un desenlace malo. ¿Se dan cuenta esas personas que dicen, mira, que uno les dice a ellos, le dice, mira, no tomes esta decisión, no importa, lo voy a tomar igual. Pero mira lo que sucede, no importa, pero eso viene después, no importa. Porque son personas que no están equipadas con esta naturaleza divina. ¿Tú crees que cuando Cristo vino a improvisar como lo iba a hacer en la tierra? Él venía con una agenda. Nosotros tenemos una agenda de Dios. Y la agenda de Dios la marca la palabra de Dios. Por eso estar a los pies de la palabra es tan vital para nuestras decisiones, para lo que vamos a incursionar en la vida, para aquellas cosas en las cuales Dios nos va a hacer transitar. Tú necesitas tener palabra para poder saber qué hacer cuando te encuentres en esos eventos. Yo recuerdo que cuando me fui a Suiza la primera vez, y siempre me acuerdo, yo doy gracias a Dios que 1 año antes yo había entrado a la iglesia cuando me fui a Suiza. Mire, yo a la hora que me voy a Europa y me voy sin Cristo,
Punto primero, no estoy casado, no estoy aquí. No, yo me pierdo allá, me pierdo. Pero de alguna forma Dios se anticipó. Y si bien es cierto los sueños que yo tenía de viajar, Dios me los cumplió, pero me los cumplió bajo sus parámetros. Te vas, pero te vas equipado. Amén. Entonces, amado, Dios no juega la improvisación, Dios nos prepara. Dios no es un Dios que improvisa. Entonces, cada vez que hacemos un énfasis en la naturaleza divina, estamos hablando de aquello que nos posee, de aquello que nos gobierna, nos dirige, aquello que nos tiene invadido. Estamos sitiados por su palabra. ¿Sabes lo que significa estar sitiado por su palabra? Tú no puedes hacer nada que la palabra no te dicte. Estás sitiado, estás rodeado. Por eso el salmista decía, tú eres escudo alrededor de mí. Estoy rodeado de ti, Señor, no puedo hacer nada. Gloria al Señor por ello, ¿o no? ¿O a usted le gustaría tomar sus decisiones individuales? Dígame, ¿qué ha pasado cuando usted toma sus decisiones divorciado de Dios? Usted me dirá, no me quiero ni acordar, pastor. ¿Te gustó pasar por ahí y disfrutar por un momento, estar suelto de la mano de Dios? Por favor, pastor, no me lo vuelva a repetir. Estamos hablando entonces, amado, si hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de aquello que invade nuestra vida, de aquello que nos permite expresarnos desde su sustancia misma. Y debemos entender que toda expresión divina de Dios solo habita y se expresa en plena certidumbre en Cristo Jesús. Él es nuestra máxima, Él es nuestra admiración. Tiene que ser tu admiración. Todo lo que Él expresa, todo lo que Cristo expresa tiene nitidez, tiene claridad única para ser modelado, ejemplificado, sin reparo, sin cuestionamiento. Cristo, que esta es la persona que nosotros necesitamos encontrarnos, amado. Yo hace unos años atrás, amado, me sentí, yo de pronto caí en un estado de desconcierto. Porque sentí que como hombre estaba tan enamorado de Jesús. Es extraño esto. Una persona me escucha, una persona de afuera me escucha decir que yo estoy enamorado de Jesús. ¿Te sabes lo que va a pensar de mí? Pero es que es algo que te liga a Él, es algo que tú no puedes hacer sin preguntarle. Es esa relación que hay en donde tú no puedes dar ni un paso sin mirarlo a Él. Yo me acuerdo que cuando nuestros niños estaban pequeños, nosotros íbamos a un lugar, íbamos a una fiesta y nosotros los sentábamos a los cuatro ahí. Cuidado con pedir, cuidado con portarse mal, cuidado con pararse, ir a las piezas, cuidado con subirse a los sillones, estirarse y acostarse en los sillones, cuidado con eso. Los chicos estaban ahí. Llegábamos a la fiesta y estábamos todos ahí. Nosotros llegábamos los cuatro ahí, ¿no? Así como la familia Telerín. Arriba, así. Y yo recuerdo que y de pronto pasaban las personas con cosas para comer. Y pasaban con cosas para comer y estaba ahí, los chicos miraban y hacían así. Y yo decía, coma, hijo. ¿Sabe por qué? Porque esa debe ser nuestra actitud. Cargando la naturaleza de Dios, esa tiene que ser tu actitud. Cuando tú vayas a hacer algo, lo primero que tienes que hacer es... Esa es la forma de ser dirigido, esa es la forma de poder llevar una decisión con precisión. Y no aventurarse a hacer algo que te traiga malas consecuencias en la vida. ¿Tú sabes cuántas personas se mueven en la iglesia emocionalmente y emocionalmente así les va? Porque nosotros vamos a ser engañados de lo que nosotros engañamos. Si tú eres una persona emocional y engañas emocionalmente, así las personas te van a engañar emocionalmente. Y te van a manipular y eso. Pero cuando tú eres una persona de convicciones, nadie te manipula. Porque no es que alguien te ofrezca algo y te dice, ¡oh, qué oportunidad tengo! No, sino que tú dices, cada vez que hay una oportunidad tú dices, a ver, Señor, ¿qué propósito tiene esto? No es que tú te desesperas. No es porque cayó del cielo, ¡oh, cayó del cielo! No, las cosas no caen del cielo. Están agendadas con propósitos divinos. Entonces nosotros necesitamos esa estabilidad. Necesitamos salir de la vida suke para entrar a la vida zoe, que lo gobierna todo en su naturaleza.
Hace unos días atrás conversábamos con mi esposa, estábamos conversando ahí en el desayuno. Y mi esposa, y conversábamos acerca de todas estas cosas, ¿no? De lo que hemos vivido nosotros como matrimonio. Y justo llegó Eliseo también a tomar desayuno. Y estábamos hablando acerca de estas cosas. Eliseo me preguntaba, papi, me dice, ¿tú alguna vez tuviste problemas con la mamá por dinero? Jamás, nunca. Nunca. Siempre aprendimos a estar contentos con lo que Dios nos daba. Nunca sufrimos porque no tuvimos algo. Nunca nos hicimos la pregunta, ¿por qué nosotros? ¿No? Y cuando mi esposa la quiso hacer, solamente le di la mirada. Eso para que se distinguiera un poco. Cuando algo quiso entenebrecer ese ambiente de confianza y de sujeción a Dios, y mi esposa me quería hacer una pregunta, y decía, no voy a decir nada, yo voy a esperar que Dios me dé la respuesta. Ok, me decía. Y me decía, perdóname, amor, por hacerte esa pregunta. No, está bien. Todo. Usted se ríe, ¿eh? Amado, vivir la naturaleza de Dios nos imputa tremendas demandas. El apóstol Pedro sabía lo que decía. Pedro era tan atarantado, era tan... Yo no sé si todos los Pedros son iguales, pero... Era tan atarantado, siempre hacía las cosas sin pensar, típica de nosotros los seres humanos. Y Pedro siempre se adelantaba a todas las cosas. Y a veces se adelantó bien. Y yo creo que hasta Pedro de pronto cuando le acertaba decía, bien, bien. Thanks God, ¿no? Entonces de pronto él hacía esas cosas apresuradas, pero eran aventuras. Pero de pronto tuvo algunas muy malas, muy feas. Que yo creo que no le quedaron ganas después de seguir interviniendo, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros tenemos ese ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy todo lo que hagamos tenga la precisión de una guianza que tenga propósito y certidumbres claros en la vida. Mire, todo lo que nosotros, y por eso hablo de Pedro, ¿no? Todo lo que nosotros podamos expresar, aunque puedan algunas cosas ser de muy alto valor ético y moral, nunca se comparan a lo expresado por Jesús. Porque nuestra naturaleza en mayor o menor medida estuvo dañada por causa de Adán. Por lo tanto, no hay nada, amado. El peor error que tú pudieras cometer es intentar hacer algo desmarcado del ejemplo de Cristo. Eso es lo peor que tú pudieras hacer. Por eso los protagonismos desmarcados del ejemplo que Cristo nos dio no te van a resultar, te va a salir mal. Cuando tú quieras tener una intervención y tú digas, voy a hacer esto, Dios mío, voy a quedar como rey con esto. Si no tiene el ingrediente de la honra en el ejemplo de Cristo, eso te va a ir mal, amado. Te va a ir mal. Si todo lo que hacemos no contiene la inspiración de la imagen de Cristo, vamos a tener problemas. Ya llegando al final. Nosotros, amados, todo lo que nosotros éramos es crítico cuando nosotros leemos lo que nosotros éramos sin Cristo. A veces decir lo que nosotros éramos no nos queremos ni acordar. No queremos ni repasar de dónde venimos. Y el apóstol Pablo parece que lo dice, el apóstol Pablo de pronto lo dice con certeza en Romanos. Pero me gusta lo que dice en Colosenses también acerca de nosotros, ¿no? En Cristo es la expresión que el apóstol Pablo más usa frecuentemente. Y en Colosenses capítulo 1, versos 24 y 29, él dice esto, mire, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice. Y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él. Todo es Él, todo está Él está en todo, ¿no? Él es parte de todo esto, no hay forma que tú puedas o quieras hacer algo sin Él, no, es imposible. Por eso, amado, en la vida, el apóstol Pablo aquí, cuando el apóstol Pablo nos habla desde la perspectiva de lo que Él era. Él nada hizo sin que Cristo fuera el protagonista. En Cristo es la expresión que más frecuente encontramos en Pablo. Ahora mira, cada vez que nosotros somos amenazados de algo, dime que no pensamos al tiro en Cristo. Cualquier amenaza que venga, enfermedad, carencia, dificultad, despido, problemática, crisis matrimonial, lo que sea, lo primero que pensamos es en Cristo. Lo que nosotros debemos hacer para que no sucedan esas cosas es pensar antes en Cristo. Cuando vamos a tomar las decisiones, ahí debemos pensar en Él. ¿Es esto correcto? ¿Estoy haciendo lo que Cristo en verdad avalaría y sustentaría? La verdad esencial, amado, es que el Salvador y Rey ha venido en Él, en Cristo. Y Cristo ha alterado las limitaciones impuestas por el pecado. ¿Tú sabes las limitaciones que nosotros teníamos por el pecado? Lo limitado que estábamos. ¿Tú sabes lo infructuoso que éramos sin Cristo? El desastre que nosotros éramos sin Él. Entonces, no te admires que ahora hoy con Cristo tú puedas brillar tanto y de pronto puedes ser tan asertivo. ¿Por qué? Porque sin Él éramos un desastre. No teníamos esperanza alguna. Pero hoy que tenemos a Cristo, no te admires de que haces las cosas bien. Sí, las haces bien porque Él está en ti. Su naturaleza es la que te guía, la que te sustenta, la que te nutre, la que te guía a tomar las decisiones más correctas. ¿Por qué? Porque tienes su vida. Y su vida nunca avalará algo incorrecto. Jamás. Por eso el apóstol nos dice que Él nos ha hecho parte de su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque su naturaleza no tolerará nada que no corresponda a sus lineamientos. Amén. Entonces, ¿pero de dónde venimos nosotros? ¿Qué representa nuestro pasado? El apóstol dice en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo, no habíamos ninguno. Ni un uno. No había quien entendiera, no había nadie que buscara a Dios, todos se desviaran a una y a una se hacían inútiles. Esa palabra es fuerte, eran inútiles. Amado, tú eres un inútil. Usted dirá, ¿me lo está recordando, pastor? Sí, lo estoy recordando yo también. Era un inútil sin Él. En verdad que éramos inútiles sin Él. Y esta palabra, usted sabe cuando usted le dice a una persona que está haciendo un trabajo y usted le dice, oye, eres inútil. Y cuán ofendidos nos sentimos cuando estamos haciendo algo. Pero claro, pero si Dios nos dice así, ustedes sin mí fueron inútiles, infructuosos, no había nada bueno en ustedes. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, ¿y por qué no había uno? Porque venía uno del cielo para mostrarnos el modelo correcto. Y Él nos compartió de esto. Entonces, si hay algo al quien tú le debes la brillantez que hoy tienes, es porque Él vino a ti. No es porque sacaste buenas notas, no es porque te fue bien en la U, no es porque eres extraordinariamente bueno. No, si Dios no puso habilidades y cosas extraordinarias en ti, tú serías un desastre hasta el día de hoy. Seríamos un desastre. Entonces, las palabras de Pablo son categóricas en cuanto a nuestra condición lejos de Él. Nos ubica en el lugar exacto donde estábamos cuando andábamos sin Él. El problema de esto, amado, que aún hoy en día necesitamos gente en nuestra iglesia que necesite esto, necesita entender esto. Hay cosas terrenales que ayudan, pero nunca se comparan a Dios. Hay personas que te pueden dar consejos, pero nunca son fructíferos y permanentes en el tiempo como los de Dios.
Y el apóstol Santiago, cuando habla acerca de esto, él hace las dos diferencias que hay. Lo que está en la naturaleza divina, celestial, lo que brota de arriba y lo que está en la tierra. Y él hace un ejercicio muy bueno en el capítulo 3, verso 3 al 18, cuando él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ¿alguien ha sentido celo aquí alguna vez? Mire, cuando tú sientes celos por algo, no, tú no tan solamente sientes celos porque te están, ¿cómo lo digo? Que están mirando tu chiche, ¿no? Que están mirando ese peor en nada o la peor en nada que tiene, ¿no? ¿No? Pero claro, pues sin Cristo no somos nada, amado. Pero cuando el celo brota porque algo, tú te sientes amenazado por algo, por alguien, comienza a hacerte las evaluaciones inmediatamente. Entonces eso no está ilustrando que tú estás sobre una plataforma divina. Lo que es tuyo y nadie te lo puede quitar y punto, se acabó. O sea, ¿alguien puede quitar algo que Dios le ha dado a alguien? Pregunto yo, Esaú con todo, que quiso quitarle la primogenitura a Jacob, no pudo, aunque era el primero. Nació primero y la tenía por cultura, la tenía por la preferencia del padre, pero Dios dijo, Jacob va a ser mi primogénito. Él va a tener la promesa. Nada, si cuando Dios, amado, decide algo, nadie puede competir contra eso. El tema es que cuando cosas suceden a nuestro alrededor, lo único que Dios quiere es manifestar lo perverso que hay en nuestros corazones. Y Él dice, pero si tenéis celos amargos, contención en el corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, la sabiduría, aquella que está en la plataforma de la santidad que Dios nos ha dado en su naturaleza divina. Amado, naturaleza divina es para que tú hagas decisiones correctas, te comportes correctamente, seas una persona que exprese todo el bienestar que Dios tiene para los que están esclavos de esto, de la contención, de los celos, de la competencia y todo eso. La naturaleza divina es lo único que los puede inspirar a cambiar. Entonces, ¿qué dice él? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Ese es Dios, esa es la naturaleza divina, ¿ves? Eso es lo que tú tienes, eso es lo que yo debo manifestar en esta naturaleza. ¿Sabe cuál es el tema? El tema que nosotros tenemos, nuestros pies están sobre la tierra. Que cualquier cosa que amenaza lo que nosotros creemos que es nuestro, nos ponemos, nos sale en la cara así. El que pasa por aquí lo corto en dos, ¿no? Cuando Dios nos envía a su Hijo, y estoy terminando, amado, cuando Dios nos envía a su Hijo, lo hace para demostrarnos cómo lo debemos hacer, de forma exacta, precisa. Ahora, todos los ejemplos que recibimos de los antiguos son correctos, pero no tenían la naturaleza de Dios expresada al máximo como la llegó a manifestar su Hijo. La simiente que sustentó al terrenal, cosas terrenales hizo. La simiente que sustenta al celestial, cosas celestiales hará. Amén. Tú actúas de acuerdo a la naturaleza de tu procedencia. Si Dios te ha compartido de su naturaleza y eres parte de esa naturaleza, tú eres una persona que va a ser sobria ante las situaciones críticas. Mire, alguna persona podría decir, o alguna persona podría decirle esto a alguien, por favor no hagas esto porque yo me encolerizo. O sea, esa persona tiene un problema. O una persona que te diga, este tema no lo podemos tocar, precisamente tienes que tocar ese tema. ¿Por qué? Porque eso se tiene que sanar. Entonces, cuando nosotros somos partidistas en esto, hay algo que no está siendo perfeccionado. La naturaleza de Dios no te invade, no te tiene sitiada.
Yo recuerdo, amado, yo como pastor lidié tanto tiempo con espíritus de orfandad, amado. Mire, cuando a mí recién, y ni menos no me da vergüenza comentar esto. Yo recuerdo que cuando fui pastor, cuando recién me habían ordenado al pastorado, yo no sé por qué usan la palabra ordenado, parece que uno andaba desordenado, ¿no? Pero cuando uno lo ordena al pastorado, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me habían ordenado, había pasado unos meses, y una persona a mí me dice, hermano, yo le digo, pastor. Dios mío, qué terrible, qué torpeza, pues, amado, qué torpeza. Ahora lo veo para atrás y digo, Dios mío, perdóname, Padre, que esa persona se olvide que un día le dije eso. ¿Por qué? Porque esas son tonteras, amado. ¿Por qué? Porque son plataformas humanas. Tú no estás actuando desde la seguridad de tu identidad. Hoy poseemos la semilla incorruptible de Dios, aquella que no puede ser dañada ni engañada como lo fue la simiente de Adán. Mire, pues de pronto, esto le podría suceder a los ancianos también aquí, ¿no? Que de pronto llamen a Fidel y digan, anciano. Esto le puede suceder a cualquiera aquí. Usted tiene un cargo, usted tiene una asignación de liderazgo, es una honra, pero no es para que usted le hagan olitas, es para que usted sirva con honor. Porque la naturaleza divina tiene ese ingrediente. No vine a servir, o sea, no vine a ser servido, sino que vine a servir. Eso es lo que dijo Cristo. Esa es la plataforma, amado. Dios sirviendo a su creación caída. ¿Tú sabes lo que significa eso? Dios sirviendo a su creación caída. Ahora, cuando Dios a nosotros nos envía el modelo, cuando Dios nos envía a Cristo, nos está intentando manifestar que Él es el modelo incorrecto. Lo otro no es que no lo fueran. Hicieron cosas correctas, pero no tenían la figura acabada. Porque hay algunas personas que a lo mejor quieren ser de pronto como David. Amado, ¿tú sabes lo que significa ser como David? ¿A lo que tú te exponías siendo como David? Ya tú sabes lo que le pasó a David. ¿Tú sabes si tú querías ser como Elías o como Eliseo? Elías que cayó en una depresión, Eliseo que porque le dijeron pelado, ¿cierto? Maldijo a unos jóvenes y unos osos se comieron a 42 jóvenes ahí. Entonces tú no sabes a lo que están sujetos. ¿Por qué? Porque ellos nos mostraron que ellos nos mostraron la asignación paternal. Pero Dios no pudo perfeccionarlo a ellos por causa de que tenía que perfeccionarnos a nosotros todos. Por eso la Biblia habla en hebreo acerca de que Dios no les permitió alcanzar aquello que estaba prometido a ellos, aparte de nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos a Cristo. Y cuando Cristo apareció, nos mostró el modelo perfecto, exacto, acabado. Él era. Ahora, ¿aprendemos de todo eso? Claro, porque si Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de esos hombres que no estando en la plataforma de haberles compartido a ellos la naturaleza divina, mira cómo se comportaron. Por eso la Biblia dice que tenemos una nube de testigos, y la nube de testigos tiene que ver con qué. Si esa nube de testigos que son los héroes de la fe pudieron actuar sin la naturaleza divina en ese nivel, ¿cuánto más tú tienes que actuar hoy bajo el estándar de Cristo? Si ellos no teniendo lo que hoy poseemos nosotros, esta administración gloriosa de la gracia, donde todos los dones de Dios pueden ser expresados con gran poder, sin ineficacia, que pueden ser precisamente usados. Pero si ellos, amados, lo hicieron bien, la Biblia dice que tenemos una nube de testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están así mirándote a ti. Pobre que lo hagas mal, porque yo no tuve lo que tú tuviste ahora, en este tiempo. La nube de testigo tiene que ver con eso. La nube de testigo tiene que ver que ellos te miran desde el cielo. Nosotros anhelábamos eso, pero lo tienes tú. Pobre de que falles. Por eso, amado, el que Dios nos haya compartido la naturaleza divina, todo lo que hagamos mal, no será entendido desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Aquí en esto, amado, en la naturaleza divina no hay relajos, como lo hubieron allá. No, aquí no lo hay. Aquí nosotros tenemos que tener claro cuál es la causa eterna a la cual Dios nos ha llamado. Por eso vuelvo a repetir. Como la semilla incorruptible hoy está en nosotros. Qué bueno que primera de Juan capítulo 3, verso 9. Porque esto que dice Juan aquí jamás es dicho allá. Cuando Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo lo que Dios pone en el lugar donde está su plataforma
desde donde Él se expresa como Dios lleno de santidad, como un Dios lleno de esa naturaleza que a Él lo expresa. Cuando Dios te dice, mira, te voy a poner aquí. Porque con todo esto que yo te estoy diciendo, si Dios tuviera que decir, si yo tuviera que tomarte tu opinión y tuviera que decirte a ti, mira, tú quieres estar aquí al lado mío, mira todo lo que tengo para ti. Tú podrías decir, no será mucha responsabilidad, Señor. ¿Por qué? Porque hay veces algunas personas que no quieren conocer de Dios por la responsabilidad que esto explica. Esto implica una responsabilidad. Ahora, yo te podría decir esto. Yo desde que vivo para el Señor, yo sé que he tenido que negarme en la vida muchas cosas, pero lo he hecho apasionadamente. Y no he mirado lo que pudiera haber tenido por causa de lo que Dios me ha dado. Ser su hijo, ser su representación, ser la exposición de su naturaleza hacia el mundo. Amado, ese es el más alto honor que un hombre pueda aspirar. Es el más alto llamamiento al cual Dios nos puede llamar. Por eso cuando tú al final de esta predicación tú te vayas a casa, tú tienes que hacer el análisis en tu vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mis decisiones? ¿Qué yo estoy pretendiendo con estar en la iglesia? ¿Qué pretendo qué pretendo con mi alabanza, con mi adoración a Dios? Amado, yo la semana antepasada declaraba y decía esto. La iglesia primera no tuvo otra aspiración que mantener su fe y su lealtad mientras los leones se comían a sus familiares. Nuestra lealtad y nuestro cántico a Dios huye de nuestros labios y de nuestra mente y de nuestros corazones porque nos falta un pan en la mesa, porque un día nos faltó para pagar algo. Y Dios es inmediatamente cuestionado cuando la mayor parte de las necesidades de nuestra mesa son por causa de nuestro desorden, no porque Dios no ha querido mandar, no porque Dios no ha querido dar. Pero el culpable primero en esta mente es Él. Cuando alguien se enferma, el primero que miramos, ¿por qué, Señor, mis hijos? Porque la Biblia a mí me promete, me da grandísimas, megas promesas. Cuando Dios te hace participante de su naturaleza divina, te hace un hombre y una mujer invulnerable por lo que este sistema provoca en una persona. La naturaleza divina no tiene como objetivo ponerte en un pedestal para ser admirado. Jamás. Olvídate de eso. Dios te comparte su naturaleza divina para que tú seas la exposición de su carácter en un mundo que no le conoce. Por eso hoy, amado, tenemos este desafío. ¿Tú sabes cuántas personas han pasado por una iglesia? Han pasado por una iglesia y no quisieron esto porque era mucho lo que tenían que dejar. Era mucho lo que tenían que responsabilizarse. ¿Tú sabes cuántas personas? Mire, hace un tiempo atrás yo estaba diciendo a mi esposa, por la iglesia, por esta iglesia, que nosotros, usted la ve una iglesia, somos una iglesia pequeña aún. Pero hice un eventual paneo de la gente que ha pasado por aquí. Fácilmente hubiéramos sido 450 personas. Si es que no más. ¿Y para qué le digo en otros lugares? El tema, ¿sabe cuál es? El tema es este. ¿Qué vienes tú a solucionar delante de Dios? Porque la gente viene a solucionar temas delante de Dios. No viene a decirle a Dios, Dios, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedes hacer conmigo? Entonces, la naturaleza divina de Dios, nos fue compartida por su divino poder. Ni siquiera tuviste que hacer nada. Entonces, el día de hoy, todos los que estamos aquí, debemos saber algo. La naturaleza divina de Dios nos fue compartida para que tú se la compartas a otros, para que veas a otros que andaban como tú, errantes, como verdaderos parias por este mundo, verdaderos nómadas, que andaban de un lugar para otro, dañando y siendo dañados, desesperados y desesperando a otros, irritados e irritando a otros. La naturaleza divina de Dios tiene que hacer que este mundo no puede vulnerar quien tú eres. Cuando tú ves a Cristo enfrentar, Él vino en uno de los peores momentos de la historia, vino Él. En uno de los peores momentos de la historia.
Cuando Cristo vino, amado, era tan igual la sodomía como lo es hoy. A ese nivel era. Recuerda tú que Roma era el que gobernaba en aquel tiempo. Y los romanos eran extremadamente lasciviosos, eróticos. Eran desenfrenados. Y él vino en ese tiempo. El caos político era atroz. La malversación era atroz. Los asesinatos eran atroces. Las guerrillas andaban por todos lados. No era diferente al cuadro de hoy. Entonces, amado, cuando tú ves que Cristo vino en esa oportunidad y tú ves el escenario de hoy, tú ves más cerca que Cristo muy pronto va a venir a buscar a su iglesia. Muy pronto va a venir Él. El tema es cómo te va a sorprender su venida a ti. ¿En qué te va? ¿En qué? ¿En qué? Ese es el tema. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Tú quieres ser un hombre feliz, pleno? Amado, no hay causa más grande que esta causa. Así que esta palabra pueda no tan solamente orientar tus decisiones. Estás comenzando un 2020 que puedas orientar qué vas a hacer de este año. Este año está recién comenzando. Siempre nuestro año comienza en marzo. En marzo comienzan muchas tareas, pero vamos a prepararnos como iglesia para tener certeza, claridad. Necesitamos dirigir y redirigir a algunos. Dios, amado, en este tiempo nos ha reconfigurado a la imagen de su naturaleza. Y si nos reconfiguró a la imagen de su naturaleza, hay cero posibilidad de que tú fracases en aquello que Dios te mande, en aquello que Dios te ordene, en aquello que Dios te lleve a cumplir propósitos eternos. Amén. Que el Dios de paz te guarde y te bendiga en este día.